Pueden ustedes oír a través de la línea el ruido de los 48.000 espectadores que llenan hasta los topes el Estadio de los Príncipes, y si sin embargo no llegan las voces de nuestros comentaristas José Ángel de la Casa y Miguel Muñoz. Aquí desde Prado del Rey, como tantas veces, vamos a intentar suplir la ausencia de esta voz de los enviados especiales, aquellos que están viendo en directo el encuentro, para apoyar en los momentos precisos aquellas jugadas únicamente para aquellas personas que no estén muy duchas en la identificación de los jugadores. Rogamos de antemano, como es lógico, que cualquier error que pueda producirse, sepan ustedes disculparlo, porque estamos viendo el partido en las mismas condiciones que ustedes, es decir, al mismo tiempo y desde un pequeño monitor. Ha comenzado hace exactamente 2 minutos y 10 segundos el encuentro. Han visto ustedes por las imágenes que no hay todavía un dominio claro. Ahora sí se ha producido una falta en la intervención de Cortés sobre el hombre al que ha recibido órdenes de marcar. Para el equipo inglés poco podemos decir, sino que es un equipo veterano, como apuntaba antes en sus voces Miguel Muñoz. Sin embargo, el Madrid tiene una media de 24 años. Esto trae como inconveniente que la inexperiencia anide muchos más en los jugadores madridistas que en los jugadores ingleses. El Liverpool no es el equipo brillante que consiguiera años atrás, por 2 veces, la Copa de Europa. Pero, sin embargo, es un gran conjunto con un centro de campo verdaderamente notable. En el Madrid, titubeos, dudas sobre la responsabilidad enorme que ha caído sobre la jovencísima línea de cobertura y sobre su poco experimentado meta Agustín, un hombre que por la lesión de García Remón se ha hecho con la titularidad en encuentros tan difíciles como en la eliminatoria frente al Inter y en esta final. Boscot, quizás aprovechando las grandes cualidades y la juventud de Agustín, lo ha preferido a la experiencia de Miguel Ángel, mucho tiempo ausente de la formación madridista. Ahí hemos visto una entrada de Sabido, que también tenía algunas lesiones, nuevamente Del Bosque en acción, y ahora Uri Stielike con esa furia tan latina, aunque él sea alemán, que le caracteriza. Los regates típicos de Juanito, y pierde el balón ante la entrada de Lee, hombre que le va a seguir como su propia sombra a lo largo de todo el encuentro, al decir de Bob Paisley, preparador del equipo inglés. Los técnicos apuntan que quizá la debilidad máxima del Liverpool esté en su línea defensiva. Sin embargo, podemos decir que son todos hombres muy experimentados y atrás, apoyando ese quehacer, la experiencia de Clemens. En estos momentos nos hacen indicaciones de que se ha restablecido la conexión, pero nuevos inconvenientes. Ya hemos explicado a ustedes, por si no lo sabían, que las causas se deben a que una pala excavadora ha roto los cables de comunicación internacional y está creando muy serios problemas para la transmisión de los muchísimos países que han conectado con la radiotelevisión francesa para ofrecer, unos a través de las distintas emisoras de radio de todo el mundo y otros a través de las pantallas de televisión, la transmisión de este esperado encuentro. Nosotros también estamos esperando que de un momento a otro se restablezca la normalidad para que tengan ustedes el comentario de nuestros enviados especiales. En estos mismos instantes, nosotros nos callamos, eso que ganan ustedes, y adelante José Ángel de la Casa y Miguel Muñoz. Señores, por un instante hemos recibido con toda claridad las voces de nuestros enviados especiales y creíamos que las condiciones técnicas eran óptimas para que su comentario llegara hasta ustedes. No es así y tenemos que seguir desde Prado del Rey. Han visto en acción al número 9 inglés, que es Johnson, un peligroso jugador, en muchas ocasiones máximo goleador del equipo inglés. Ha padecido una lesión que durante mucho tiempo lo ha tenido apartado de la práctica activa del fútbol, pero ha reaparecido siendo quien fuera. Es un caso muy parecido, aunque distinta demarcación, al del madridista Camacho. Juanito toca el balón en profundidad, pero corta perfectamente Hansen. Es Kennedy, Ray Kennedy, y los Kennedys en el equipo, y ha sido García Navajas el que ha tocado de cabeza. Del Bosque, a un taconazo, se ha equivocado, quiso pasar sobre Stielike, y ahora, como extremo izquierda, avanza Johnston, el delantero centro teórico. Saque de esquina, primer saque de esquina favorable al Liverpool en esta acción de la defensa madridista. Se coloca el balón junto al banderín de córner y se va a proceder al lanzamiento.
Ha despejado perfectamente la defensa del Real Madrid, ha tocado Del Bosque, ahora el que juega es Stilique. Ha tocado Del Bosque, ahí tiene usted a García Navaja, muy adelantado. Del Bosque pasa sobre Juanito, Juanito cree que hay un compañero y ha cometido un error craso poniendo el balón en los pies del equipo inglés, que en esa posición del terreno es terriblemente peligroso, porque ya se incorpora Neil, su defensa derecho, como un auténtico extremo. Es una jugada que practican con mucha frecuencia y los laterales son auténticos extremos. Ahí tenemos a Santillana, que luce el brazalete de capitán del Real Madrid en ausencia de García Remón. El balón en los pies de Stilique, pase muy largo sobre los dominios donde habitualmente está Cunningham, pero Neil más rápido ha tocado de cabeza y atenaza la pelota, como ustedes observan, Clemens. Clemens ha pasado el defensa lateral Alan Kennedy. Hay dos Kennedy, el número 3, Alan Kennedy, y Ray Kennedy con el número 5, que juega en el centro del campo. Y ahora nuevamente me avisan que podemos ir a París, metafóricamente, claro. Adelante una vez más, esperemos que con mayor fortuna que las anteriores, a José Ángel de la Casa y a Miguel Muñoz. Conserva una posición un poco más estática por el lado izquierdo suyo, es Kennedy. Y el 11, que juega bastante retrasado y está obligando a Camacho a jugar en una posición muy avanzada. Real Madrid, de nuevo poniendo la pelota en juego. Parece que hay algunos problemas en la línea microfónica, el sonido no llega todo lo bien que desearíamos y todo lo bien que desearían ustedes. Es debido a una avería aquí en París. Ha habido un corte en las líneas telefónicas motivados por un bulldozer, una excavadora que ha arrancado. Señores espectadores, una vez más, aunque hemos intentado establecer y durante unos momentos creo que han escuchado ustedes perfectamente el comentario de José Ángel de la Casa, ahora en estos instantes, nuevamente ausencia total de sonido, va, viene la voz, hay unas interrupciones, unas veces intermitentes, otras prolongadas, que hacen imposible de todo punto el mantener ese sonido. Afortunadamente, aquello de que la imagen vale más que la palabra todavía es cierto en el campo de la televisión, y ustedes pondrán lo que nosotros desafortunadamente no podemos suplir del todo. Juanito ha intentado pasar el balón sobre Cunningham, pero ha sido, aunque la imagen ha corrido la cámara, creo que objeto de falta Cunningham. Efectivamente, el señor Palotay, húngaro, que dirige el encuentro en su tercera final, un hombre muy experimentado, ha señalado la falta correspondiente. El balón lo lanza ahora Clemens para que se saque. Y una vez más vamos a intentar la ya aventura de conectar con París. Adelante. Una recaudación de más de 3 millones de francos franceses, superior en pesetas a los 50 millones. Ha tocado Johnson, atención McDermott, Cortés y Douglas luchando por la pelota, ha perdido Cortés, atención Douglas, ha habido falta de Cortés, se le iba. Sí, es un jugador muy hábil, Douglas, muy rápido, y va a tener mucho trabajo Cortés con él. Pero se ve que la defensa no se descompone, la defensa de Liverpool, en las posiciones de intercambio de Juanito con Santillana, y la defensa no les sigue individualmente, marcan por zona. Atención al lanzamiento de la falta, va a tocar Ray Kennedy hacia Neil, el balón cambiado, el centro de Neil ha rechazado Cortés, Santillana, de nuevo Phil Thompson, Ray Kennedy y Johnson en busca del balón, ha salido ahora sí con seguridad Agustín, busca el desplazamiento largo hacia Cunningham, que es el único jugador adelantado. Ángel y McDermott, ha tocado McDermott, recupera Del Bosque para el Real Madrid. Abre ahora sobre Cortés, va a llegar antes Alan Kennedy. Douglas deja sobre Ray Kennedy, de nuevo balón para Douglas. Cambia perfectamente el juego sobre Fanny Lee, atención a la internada de Lee. Ha lanzado McDermott. De nuevo ahí está Terry McDermott. Sí, la posición de Lee está obligando un poco a Stilique. Es el jugador de los del centro del campo, es el jugador más avanzado y obliga a Stilique a jugar en una posición un tanto retrasada. Sin embargo, el 11, que es el jugador más retrasado de esa línea
teórica de 4 la está obligando a Camacho a jugar una posición verdaderamente muy avanzada. O sea que en estos primeros momentos llevamos 12 minutos de juego de la primera parte. Juega ahora el Madrid, cambia Stilique, ha tocado Navajas, deja a Juanito, tiene ante él a Terry McDermott, sigue Juanito, Camacho, ha perdido Camacho ante Thompson, recupera Del Bosque para Navajas, Navajas con Juanito, ha perdido ante Kennedy, balón de nuevo para el Madrid, Sabido, cambia, Cunningham ha cambiado de extremo, juega con Santillana, atención Santillana, va a recuperar Stilique, no, se ha llevado, ahora sí, en 2 tiempos, Del Bosque, ante el McDermott, Del Bosque intentó jugar con Santillana y entregó a Hansen, Johnson y Sabido, no ha llegado Lee, pero sí Neal, el lateral derecho, deja a Terry McDermott, McDermott sobre Johnson, ha cortado Camacho en falta. La posición de Juanito, que al no seguirle el defensa lateral izquierdo puede hacer mucho, porque no tiene un hombre que le persiga en sus acciones cuando se retrasa. Es posible que si tiene acierto pueda variar el juego del Madrid y pueda dar profundidad a los hombres de adelante, a los que son más avanzados, que son el Cunningham y Santillana. Se ha rematado ahí de una forma en un palmo de terreno, se revuelve con una facilidad grande y sin ángulo, estamos sin posición de tiro. Ha tirado no fuerte, ha sido un balón que ha salido un poco forzado y ha salido sin fuerza. Ahí está Cunningham, ha perdido Cunningham, ahí está Alan Hansen, el internacional escocés, 25 años, uno de los centrales del Liverpool, Ray Kennedy, uno de los grandes jugadores del Liverpool, ya veterano, 30 años. De nuevo balón hacia Johnson, han saltado los 2 centrales del Madrid, Navajas y Sabido, recupera Ángel con Del Bosque, Juanito, ha dejado de nuevo para Del Bosque, intenta jugar con Cunningham, balón que llega a Cunningham, atención Juanito y Santillana más adelantados, Cunningham fuera, reclaman córner. Es muy importante también que Del Bosque entre en juego, y si Juanito en esa posición, sin perseguirle como antes decía, a su adversario más directo, suelta un poco la pelota y busca el espacio libre, y eso puede hacer mucho daño en la defensa del Liverpool. De nuevo balón en poder del Liverpool, se van a cumplir los primeros 15 minutos en estos momentos de partido, empate a 0 goles, sin grandes peligros para ninguna portería, pero sí 2 disparos sobre la de Agustín, ninguno sobre la de Ray Clemens, el guardameta del Liverpool. No les importa retener el juego ahí atrás. Está jugando con mucha tranquilidad y como decía antes, es un fútbol sencillo, pero ojo que cuando van al gol van con todo. El Johnson y Douglas son hombres verdaderamente peligrosos. Ha saltado Sabido, Cortés, Lee y Stilique, se ha llevado la pelota Lee, Johnson, el lateral Neal. Señores espectadores, una vez más, interrupción en la comunicación directa con el Parque de los Príncipes de París. Hemos advertido, quizá de una forma excesivamente reiterativa, las circunstancias que motivan estas dificultades y que han afectado a todas las emisoras españolas también. Nuestra casa hermana, Radio Nacional de España, hasta este minuto 15 no ha podido establecer la conexión. Esto lo hicimos a título indicativo para que comprendan ustedes lo que está ocurriendo. Ya han visto en este primer cuarto de hora y 30 segundos exactamente que van de encuentro como el dominio es ligeramente favorable a los ingleses, que han creado con sus tiros algunas ocasiones de peligro. El Madrid solamente aquel lanzamiento por la derecha en la internada de Cunningham. Ahora Juanito dispara excesivamente lejos y el balón sin peligro ninguno se pierde por la línea de fondo sin que Clemens vea en apuros su meta en ninguno de los minutos que se han cumplido desde que
se iniciara el encuentro. Con tranquilidad, con serenidad, como si fuera este el espíritu fundamental de los ingleses, inician la defensa. Ha cortado del Bosque, es Juanito nuevamente el que pasa el balón cuando en media punta, largo sobre Santillana, Santillana hacia Cunningham, está muy solo, tiene amplio terreno, centra muy bien buscando el remate de cabeza, pero en esta ocasión el número 6, Hansen, ha sido mucho más hábil. Juanito ha tirado muy flojo, Cunningham en buena ocasión, peligro. Ha rebotado el Nil, sigue Cunningham, sin embargo, en posesión de la pelota. Es un hombre muy hábil buscando el centro, pero los ingleses son verdaderos expertos en este rematar de cabeza. Del Bosque, con gran habilidad, se ha adelantado en exceso la pelota y Hansen ha despejado. Saca el Madrid de banda. En Madrid observarán quizás algunos espectadores, e ignoramos si nuestros compañeros lo han señalado, que tiene un uniforme muy parecido al habitual, pero decimos muy parecido porque no es exactamente igual. Si observan ustedes, sobre todo aquellos que contemplan el partido en color, verán que a lo largo de los brazos, de las mangas de su uniforme, van 3 bandas de color morado, los colores de Castilla, que es la novedad que hoy luce el Madrid en esta final de Copa. Ahí tenemos a Stilique con esa entrega estupenda. Ha sido García Navaja muy adelantado, ha entrado con el pie por delante. El señor Palotay ha ignorado la circunstancia porque no ha habido fricción entre los jugadores y está Juanito intentando pasar, se hace con la pelota, se deshace de su marcador, pero pasa muy impreciso sobre el centro. Y sin problema ninguno, Thompson, el defensa central, es el que ha despejado e inicia ya el contraataque Ray Kennedy, un hombre muy potente. Y nuevamente, señores espectadores, en este ir y venir continuo y metafórico, como antes decíamos, a París. Ray Kennedy, atención, su disparo desviado. Sí, Kennedy es el que está jugando más posicionalmente, se encarga del Bosque se nota que tiene una situación, se está situando bien, parece que está centrando el juego del Madrid, porque este Stilique tiene en Lee un contrario muy rápido, muy peleón y que le obliga a correr mucho detrás de él. Hablaban los ingleses que en Múnich una de las bajas importantes del Liverpool fue que Lee precisamente frenó totalmente el juego ataque del Bayern al anular a Trainer. Sí, no me extraña porque estoy viendo que está siguiendo a Stilique y además Stilique le tiene que seguir a él y es un jugador que tiene una capacidad física grande y una gran movilidad. Es difícil de sujetar a un jugador de estas características. Es uno de los últimos descubrimientos de Bob Paisley, un jugador de 21 años, ha sido internacional en el equipo Promesas y que se ha incorporado prácticamente en esta temporada al equipo, desbancando a uno de los veteranos que era Jimmy Cage. Sí, exactamente. Pero además es que, como lo que antes decía, que por su posición en el campo y su movilidad obliga a Stilique a posiciones muy retrasadas y sin embargo este Camacho tiene que jugar sobre el 11, que juega más retrasado que Lee. Atención al lanzamiento ese que ha cortado Hansen, Juanito y Alan Kennedy. La ventaja es para Cortés. Ha errado sin perder la pelota, afortunadamente para el Madrid. García Navajas. Ahí está Stilique, Lee junto a él, Cunningham. Deja para Ángel. Ángel sobre Navajas. Navajas sobre Camacho. Atención Camacho. Abre sobre Cunningham. Neil frente a él. Balón arriba, muy pasado. Va a intentar llegar Juanito. Sí, consigue Juanito. Alan Kennedy frente a él. Ha perdido, atención Cortés, tiene buen disparo. Fuera. Qué pena. Sí, el Madrid está de todas formas exponiendo mucho porque la posición del jugador de Liverpool en el campo, al tener 4 hombres en el centro, obliga a un defensa del Madrid, en este caso es Camacho, el que está jugando muy avanzado, y toda la defensa del Madrid se reduce a 3 hombres, que son los 2 marcadores, García, Cortés y Sabido, y Navajas como líbero. Menos mal esto que lo palia un poco la posición un tanto retrasada del Bosque, y con ese sentido posicional y del juego que tiene del Bosque, pues la cosa es menos peligrosa. Desde tu punto de vista, ¿habría que rectificar o a seguir así? No, normalmente es que si no se marca encima a los hombres adversarios, pues lógicamente te puede complicar la vida a cualquiera de ellos si le dejas solo. No, me refiero a cambiar algún marcaje o a... Pues es posible que quizá no sé, hubiera que ver eso con un poco de detenimiento, sobre todo pensando las características de los jugadores del Liverpool,
y las características y lo que te interesa a ti en sentido defensivo y en sentido de ataque. Bien, ha habido esa oportunidad para Santillana, era realmente difícil ajustar el remate y a pesar de que llegó bien Santillana, el balón llegó claro a las manos de Ray Clemens. 22 minutos de juego de la primera parte. Como ven ustedes, sigue el empate a 0 en esta 26ª final de la Copa de Europa, que están jugando en el Parque de los Príncipes de París el Real Madrid y el Liverpool. Tanto uno como otras aficiones, la del Liverpool y la del Real Madrid, no paran en sus cánticos desde que se inició el encuentro. Cuando juega Juanito para el Real Madrid. Ahora vemos como Stili, que se ha ido a la extrema derecha y no hay nadie que le dé la pelota, vamos, y nadie del Liverpool que lo marque. Está completamente solo en el otro extremo donde está el balón ahora, exactamente. Bien, el Liverpool ha tomado de nuevo la posesión de la pelota. Ahí aparece Stili, que frente a Alan Kennedy. Sabido anticipándose a Johnson, ha recuperado para Stili, que Santillana, entre dos jugadores, ha llevado la pelota Santillana. Juanito deja para Del Bosque sobre Sabido, Stilique, Navajas, Sabido. Ha sido un planchazo. Ha sido un planchazo ahora sí, pero se ve claramente que el equipo inglés, a pesar de que los 4 hombres de atrás no se descomponen nunca, juegan en línea, pero los hombres del centro del campo, incluso los dos avanzados, se mueven mucho y persiguen al adversario, cosa que en el fútbol inglés no se hacía hace algunos años. Se marca más individualmente ahora que se marcaba en épocas anteriores. Es un equipo muy peligroso este Liverpool. Va a lanzar la falta Vicente Del Bosque. Santillana, Cunningham, Juanito y Camacho dentro del área. Toca Del Bosque, va a saltar Santillana, no ha llegado, sí ha llegado Hansen. Cortés fuera. El desplazamiento de Stilique hacia la banda derecha, sin que le siga Lee, sí, bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por un lado él queda más suelto quizá, pero también... Sí, lo hace Stilique, lo está haciendo con bastante sentido. Ahora viene a incorporarse a marcar a Lee. Le va a costar de todo esto, necesita una condición física extraordinaria. A ver si Stilique la tiene, que duda cabe. Pero él hace esto cuando el Madrid tiene la pelota y entonces se desmarca. Ahora que la tiene el Liverpool, pues está marcando a su par. O sea que está jugando, lo está haciendo con bastante sentido. Es Hansen el que inicia ahora el ataque del Liverpool. A punto ha estado de perder a pies de Santillana. Siguen porfiando los jugadores. Balón para Thompson. Y el guardameta Ray Clemens. Al menos en nuestro monitor sí, de ahí que no nos hayan ofrecido la repetición. Le salta el mezclador. Saque de banda favorable al Liverpool. Es Johnson. Ha tocado Stilique. Balón para Lee. Johnson. Está Douglas en el punto de penalti dentro del área. Deja para Neil. Atención Neil. Ahí está Douglas. Deja, tira Sané, fuera. Hasta el momento el peligro de Liverpool es escaso, no será mucho peligro, afortunadamente. La defensa del Madrid parece que se ha serenado un poco por el lado de Cortés. Claro, tiene un hombre muy peligroso y en principio pues quizá los nervios, lógico, los haya cruzado, pero parece que se ha afianzado el muchacho y en estos momentos están jugando bien, están jugando con más soltura al Madrid mejor. Es Ángel. Juega de nuevo para Del Bosque. Navajas viene buscando apoyo del Bosque en busca de Juanito quizá. Ahí está Stilique, Juanito. Ahora está Lee frente a él. De nuevo balón para Del Bosque. Abre para Cunningham, que parece que ha llevado peligro. Sí, claro, Cunningham es que se ha ido allí al lado derecho y no le marcan, nadie le esperan en zona. Es Ray Kennedy el que está delante de él. Lo intenta Cunningham, juega sobre Ángel, Juanito. Eso es. Devolverle. Y ha forzado el primer saque de esquina. Claro, está Juanito para dar profundidad a Ángel, que entraba, o sea que puede entrar fácilmente al centro del campo y crear peligro por la posición de Juanito. Ha indicado falta, se ha indicado, pero fuera de juego no había. Lo que había sido el primer saque de esquina, no. Fuera de juego, puede haber sido que haya levantado el juez de línea, el banderín.
Señores, llegamos ya a los 33 minutos de la segunda parte. Sigue el empate a 0 entre el Liverpool y el Real Madrid. El balón para Johnson. Kennedy. Ha tocado Sabido. Estaba fuera de juego Lee. Lo ha marcado el juez de línea. Sí, estaba claro el fuera de juego de Lee. No vale. Está marcando el señor Palotai el lugar donde se produjo el fuera de juego. Ya balón en juego Stilique sobre Del Bosque. De nuevo balón para Stilique. Juanito. Está desmarcado Del Bosque a la derecha. Sí. Siempre por aquel lado. Por acá está entrando, lo mismo ha entrado Cunningham, que está entrando Del Bosque ahora por el lado derecho. Muy abierto, claro, luego cuando llegan al centro ya más difícil porque la defensa se cierra. Ha despejado Sanes, Johnson y Sabido. Saque, ha quedado Sabido en el suelo. El saque de banda favorece al Real Madrid y está Sabido. Parece que ha recibido un golpe en la cabeza, sí, el señor Palotai indica a la masajista del Real Madrid que entre en el terreno de juego. Ha quedado una ligera conmoción, quizá del golpe en la cabeza. Sí, es posible que tenga algo de conmoción. Parece que se repone. Y Ángel ahí está preparado ya para realizar el saque de banda, poner la pelota en juego. Pase sobre Camacho. Ha recuperado McDermott. Kennedy. Ya está desmarcando Douglas. Hacia él va ese balón. Se ha anticipado muy bien Cortés. Juanito. Balón para Cunningham. De nuevo Ray y Alan Kennedy junto a Cunningham. Ha dejado a uno atrás. Es Alan Kennedy quien está frente a él. Sigue Cunningham. Intentan encerrarle entre los dos. Vamos a ver si puede salir de ahí. Ha centrado. Muy forzado. Es difícil, era difícil porque le han cerrado el paso los dos. Kennedy ha podido dar la pelota atrás a Del Bosque, que ha ido en apoyo, pero no se ha debido dar cuenta, no lo ha visto la jugada. Ahí está Lee, le ha quitado muy bien la pelota Santillana. Atención Stilique, Juanito. Balón largo, muy largo. Pena, una pena. El lanzamiento era bueno porque entraba Ángel con facilidad y el lanzamiento era bueno, pero le ha salido fuerte el pase. Camili sobre Johnson. Ha recuperado García Navajas para el Madrid. Ángel viene por detrás. Habría que haberle advertido. Ángel sigue el Madrid con la pelota. Ahora ha recuperado Nil. Es de nuevo Nil sobre Johnson. Ahora ha ido muy bien Cortés. Ray Kennedy recupera para el Liverpool. Llega a las cercanías del área, tiran a gol. Aparentemente no ha causado peligro, pero ese jugador es una gran movilidad. Ha habido falta ahora por parte de Sabido al delantero centro Johnson. Y se queja sobre el señor Palotai. Se va a lanzar la falta. Está McDermott, Lee. Va a tocar Neil. Atención Douglas. Y se ha anticipado muy bien Del Bosque a Hansen porque le caía la pelota. Muy peligrosa, es una jugada muy peligrosa. Stilique. Estirándose ahora al Real Madrid. Lo que pasa es que si retienen inmediatamente se forma esa línea de 4 hombres, sí, 5 ahí en el medio campo. Se repliegan y luego el número 11 que está muy incrustado, en cuanto puede se incrusta en la defensa, y es lo mismo que el interior derecho a McDermott. Ahí al interior izquierdo, al 10, vamos. Stilique. Va a abrir. Ahora sí, allí en la banda dejan al hombre solo, el que entre, pero enseguida van cerrando el camino de la puerta. De nuevo balón para Stilique. Atención. Buscaba la penetración, la pared en corto con Juanito. Va a llegar Alan Kennedy. Y Alan Kennedy que sale jugando. Se entretuvo demasiado. Eso. Camacho con Ray Kennedy.
De nuevo balón para Del Bosque. Está Camacho fuera de juego. Fuera de juego. No se ha dado cuenta. De todas formas, cuando entra un jugador del Madrid por la banda derecha, que está solo, que no le marcan, a pesar de tener la defensa cerrada, pueden hacer daño, porque si ese hombre que toma la pelota allí y desborda a un adversario puede centrar sobre puerta, y el jugador del Madrid al remate. Pueden hacer gol por ese lado. 39 minutos ya de la primera parte, sigue el empate a 0 entre el Liverpool y el Real Madrid. Final de la Copa de Europa en el Parque de los Príncipes. Juega Phil Thompson, el capitán del Liverpool, sobre el lateral Neil. Deja para Sanes. Fuera de juego de McDermott. Sí, de McDermott, sí. Quizá se echa de menos un poco el Real Madrid, que está llegando bien por las alas. Sin embargo, está retardando el bombeo de balones. Sí, es Quizá se ha que... premeditado eso. No, es que llegan, vamos, están habiendo juego, pero hasta ahora no ha habido una jugada bien finalizada por el extremo. O sea que los hombres, lo mismo Canigan que Del Bosque, cuando han ido no han finalizado bien. Pero esto no puede ocurrir siempre, quizá en cualquier momento pues, finalice bien. Tiene un gran cabeceador que es Santillana, y si es Del Bosque el que entra o Estilique y Canigan también remata bien de cabeza, pueden hacer gol. Porque la defensa del Liverpool no se abre nunca allí a la... Deja siempre al hombre que ahora mismo está Del Bosque allí completamente solo. No está muy avanzado, pero está en medio campo y completamente solo por el lado derecho. O sea que puede hacer daño. Ahí está, precisamente Del Bosque, sí. Que recibe. Ahora sí, balón largo hacia Santillana. Ahí. Parece que te han oído y entonces se han soltado la pelota antes de las veces anteriores que han querido driblar, sobre todo el caso de Canigan. Se queja Camacho de que había sido córner. No lo entendió así el señor Palotay a instancias de su auxiliar, que le indicó que era saque de puerta. Estamos ya dentro de los 5 últimos minutos de la primera parte. Ha habido falta ahora de Silique. Ali, ahí viene el Palotay. ¿Interesaría aguantar ya estos 4 minutos con el 0-0? Sí, hombre, interesaría más que Madrid hiciera un gol, pero vamos, sobre todo irse al descanso con el 0-0. Es un hueso muy duro de pelar este Liverpool, muy duro, porque si siguen esta línea, vamos, están trabajando muy bien los hombres de adelante, están trabajando en el centro del campo. O sea, es un equipo peligroso porque el Lee tiene una movilidad, una gran movilidad, le está dando un trabajo grande a Stilique, y lo mismo Johnson que Douglas, son hombres también que se mueven muy bien, y Douglas es peligrosísimo de cara al gol. ¿No crees que quizá se viniera Camacho con Lee y se fuera Stilique a buscar a Sanes? Yo desde luego creo que no sé, me parece, visto así un poco desde fuera, y eso pues me parece que es más racional esa posición de los jugadores del Madrid, porque entonces además es que este chico Lee está jugando como un falso extremo derecho. Hablando de ajedrez, aquí se da gusto verlo, y además sin tantas palpitaciones como en el banquillo, que siempre se tiene un poquito más, aunque como buen español quiero que gane el Madrid, y por otras causas también. Estamos en el minuto 43 de la segunda parte. Juega en ataque ahora el Liverpool. Punto ha estado Santillana de cortar. Juega Lee sobre Neil. El central Thompson sobre Hampton. Retiene ahí la pelota del Liverpool. Alan Kennedy, atención hacia Douglas. Salta con el Cortés. El rechace para Del Bosque. Estaba muy atento Kennedy. Esto cuando van Douglas y Johnson, cuando van a la pelota en estos balones, van con todo. O sea, son muy peligrosos. Douglas es un jugador ahí en esos últimos metros peligrosísimo. Y luego se ve otra vez claramente la posición esta de Lee, que está jugando como un falso extremo derecha y está sujetando un poco menos mal que Stili, que es un hombre inteligente, y cuando Madrid tiene la pelota cambia de posición. A punto ha estado Camacho. Claro, Camacho está entrando pues como un delantero, un hombre demasiado avanzado para sus condiciones, aunque juega en todos los terrenos, porque tiene un punto y una calidad grande, ¿no? Posición correcta, atención Johnson, está Terry McDermott en busca de remate, ha cortado afortunadamente bien, porque era muy peligrosa esta internada. Sí, muy peligrosa.
Sí, este Johnson hasta ahora, vamos, está dando señales de bastante torpeza. Es un hombre con una gran movilidad, pero no tiene una gran técnica, esta es la verdad. Se va a lanzar este saque de esquina, tercero del Liverpool en la primera parte, no ha lanzado ninguno el Real Madrid. De nuevo Thompson, Douglas, Kennedy, va a lanzar Lee. Thompson y Douglas dentro del área. Ahora también Kennedy, viene Agustín. En esa zona. Sí, el portero está interviniendo bien, estos balones altos ha salido con facilidad y hasta ahora está resolviendo la papeleta francamente bien. Se va a cumplir ya el minuto 45 por nuestro reloj, correspondiente a la primera parte. Han entrado en 2 ocasiones los masajistas. Quizá esto alargue un poco la primera mitad. Ha cortado Cunningham. El balón de nuevo para el Liverpool, ya se han cumplido los 45 minutos. Alan Kennedy, Hansen. Más serenidad también, una posición quizá dentro del terreno de juego más racional, al tenor de lo que se ha visto. Y el Madrid pues ha jugado contraataque algunas veces, no está jugando con gran brillantez, pero sí con un gran nervio y un gran punto no en todo lo que están haciendo lo indecible. Pero no sé, como el Liverpool mantenga esta línea de juego, esta línea de trabajo, le va a costar mucho al Madrid el poder superarle. Y pegado al otro lado, pero en fin, de todas formas la ha jugado bien, pero con mala suerte. Qué oportunidad, señores, ahí está Camacho a los 3 minutos de la segunda parte. Qué magnífica oportunidad para el Real Madrid. Ahí está Alan Kennedy. Juanito, de nuevo, balón para el Real Madrid. Se desmarca Cunningham, hacia él va ese balón. Y sin dificultades para Neil. Madrid parece que ha salido con más fin. Sí, está jugando bien, está francamente bien, en todos los balones altos, incluso lo que le han tirado por bajo también. Está saliendo con más rapidez a Madrid. Camacho, Hansen junto a él, le apoya en corto Cunningham, recibe Cunningham, Santillana en el punto de penalti, hacia él va la pelota, atención Santillana, deja Juanito, buscará revolverse, se sale, deja para Del Bosque hacia Santillana, no llega Juanito, sí ha llegado Hansen. Se ha anticipado Lee, atención, fuera de juego, tiene la bandera levantada, fuera de línea. El juez de línea tiene la bandera levantada. El árbitro no dice nada, ha dejado seguir. Exactamente, Linier está con la bandera alta hasta que ha finalizado la jugada. O sea que ha sido un offside clarísimo. El árbitro ha dejado seguir, no sé por qué. Ahí está Johnson, de nuevo jugando para el Liverpool. Kenny Douglas. A un ataque un poquito, se está jugando con más velocidad quizá en estos minutos iniciales de la segunda parte y con más ambición de gol. Ahora los seguidores del Real Madrid, que se han desplazado en gran número, aproximadamente unos 20.000 hasta París, animan a los blancos. Vamos a ver si obtienen algún fruto en estos primeros instantes
de ataque. Juanito ha perdido, no pudo entregar a Stilique. Ha recuperado Sanes para el Liverpool. Johnson junto a él siempre sabido. Están Douglas y McDermott adelantados. Deja para Douglas. Ahora llega al lateral Alan Kennedy. Sale del Bosque. Se ha metido muy bien Kennedy. Atención. Logró... Sí, ha entrado bien el Kennedy, el defensa lateral izquierdo. Le ha hecho el relevo el otro Kennedy. Pero ha tirado inocentemente, sin fuerza. Pero como Stilique juega para el Real Madrid, fuera de juego Santillana. Ahora sí lo ha indicado Palotay. El juez de línea lo marcó. Ahora tenemos la posición del Lee de extremo derecha. Stilique, mira, han jugado mal y se han encontrado con la pelota. Ha tenido que ir desde la posición de extremo derecha del Madrid a la posición de extremo derecha del Liverpool a marcar, a quitarle aquella pelota a Lee. Esto realmente supone un gran desgaste físico. Sí. Ahora Juanito se ha ido muy bien. Atención, Juanito. Va a meterse en el área, va a llegar antes Sanes. Se fue muy bien entre 4 jugadores. Se la sacó el 11 que está jugando, como decía anteriormente, es el hombre del centro del campo de los 4 que juegan el más retrasado. Se ha sacado un balón peligrosísimo ahora. Stilique juega con Camacho, atención. Quizá podía haber profundizado un poco más. Sí. Sí, volvemos a repetir lo mismo, que la posición de Sunes, el extremo izquierda, pues obliga a Camacho a jugar, pues un hombre demasiado avanzado. Atención, ha fallado Cortés. A punto estuvo de llegar Tacli, Lee y Ángel. Y saque de banda para el Liverpool. Muy interesante estos minutos de juego que llevamos. A ver si es posible que se mantenga este ritmo y este juego que se está viendo ahora, sino de una calidad excepcional, sí, con más movilidad, con más rapidez y con más ambición de gol por ambos equipos. García Navajas, iniciando el ataque del Real Madrid, deja para Sabido. Abre sobre del Bosque. Del Bosque juega con Cunningham. Ángel. Ahora tenemos a Stilique de extremo izquierda, totalmente solo. Por el lado contrario donde estaba jugándose el balón. Y prácticamente tiene que renunciar a venir a la derecha porque tiene que renuncia porque, claro, ya está el 8 allí, el Lee está jugando como extremo derecha, ya tenemos a Stilique de par con él. Ray Kennedy lanzando al lateral Alan Kennedy. Cunningham junto a él. Entregó prácticamente la pelota a Agustín. Cunningham sobre Juanito. Hansen ha perdido Juanito. Ha recuperado por tercera vez el balón para Juanito. Ahí se le fue una vez más. Ahí está McDermott. Abre sobre el lateral. De luego el equipo inglés, en cuanto tiene en contrario la pelota, van a él, aprietan el marcaje mucho. Es difícil, hay que soltar muy pronto el balón. McDermott sobre Douglas, atención. No ha llegado Neil. Sí, muy bien. Agustín. Pero se ha recibido un golpe, efectivamente, le entró por 2 veces Neil a Agustín. Sí, cuando tenía la pelota Agustín ya la ha entrado feamente Neil. Sí. Gran jugada de Douglas, que le daba la pelota cuando entraba en carrera al defensa lateral Neil. Pero afortunadamente estaba Stilique allí, el portero. Digo que a pesar de los 2 o 3 brotes que ha habido, afortunadamente el partido no se está yendo. No, está jugando, el árbitro está cortando, ha habido... El fútbol inglés es así, es un fútbol recio, un fútbol muy fuerte, pero generalmente no tiene mala intención, ¿no? Vamos a ver la jugada. Ahí está. Como Agustín, ahí ya se hizo con el balón. Y ahí ya lo tenía también, cuando le entró. Sí, se ve claramente que ha saltado, ha querido eludir el golpe y quizá la ha rozado un poco la parte de atrás. Stilique entrega a Del Bosque. García Navajas, Ángel, de nuevo balón para Del Bosque, Juanito, jugándose
Thompson ha dudado, pero salió muy bien con el balón. El lateral Neal y Lee jugando con Terry McDermott. Balón largo hacia Johnson. Ha dejado muy bien para Lee. De nuevo McDermott, el lateral Neal. Balón para McDermott. Desplazamiento largo buscando a Tagley. Ha cortado Navajas, que es el que juega ahora sobre Ángel. Stilike. Nos han indicado en el transcurso del descanso que las dificultades en la línea han impedido durante varios minutos, bastantes minutos, que llegaran los comentarios hasta ustedes. Esperemos que en esta segunda mitad la línea esté en buenas condiciones, no es solo la nuestra, sino la de prácticamente todos los comentaristas de televisión e incluso emisoras de radio, los que han tenido dificultades de sonido. Hay un jugador inglés haciendo ejercicios de calentamiento. Recordemos que están jugando los mismos hombres, iniciaron el encuentro tanto en el Real Madrid como en el Liverpool. Ha cortado Alan Kennedy, ahí está Stilike, arrancando desde muy atrás por esta posición que le obliga al marcaje a Lee. Ha perdido Stilike. Thompson sobre Alan Kennedy. Johnson. Falta de Stilike. Se va a ver la tarjeta. Es la segunda tarjeta del partido, ya que en la primera parte fue amonestado el interior del Liverpool, Ray Kennedy, por una entrada también al guardameta Augusto. Es David Johnson, el delantero centro del Liverpool, el hombre que está en el suelo. Llevamos ya 13 minutos y medio de la segunda parte, sigue el marcador 0-0 y vamos a ver Jimmy Case, el hombre que está haciendo ejercicios de calentamiento por parte del Liverpool, cuando Alan Kennedy lanza esta falta. Ha rechazado Stilike. McDermott recupera McDermott, va a saltar Kennedy, ha tocado Ray Kennedy y saque de banda favorable para el Liverpool. No, me indica el señor Palotay que ya había salido cuando tocó Cortés. Este es Ray Kennedy, el hombre que tocó con la cabeza. Hay también otro jugador del Liverpool ahora que ha salido también a calentar, es Gale. Jim Case y Howard Gale son los dos jugadores que están calentando por parte del Liverpool cuando juega Stilike sobre Navajas. Cuando Ray Kennedy, atención, envía largo hacia Johnson, pero Agustín estuvo muy atento. Entraba Lee por la parte derecha suya y entraba completamente solo. Parece que está cojeando algo, no tiene la misma movilidad que en el primer tiempo. Quizá tenga alguna molestia o esté lesionado porque están haciendo ejercicio de calentamiento dos jugadores del Liverpool. Y quizá, claro, lógicamente que va a haber dos sustituciones. Juega Stilike. Del Bosque, de nuevo balón para Stilike. Parece que ahora vamos a ver Juanito, está Lee junto a él. Sigue Juanito, deja para Cunningham. Está buscando huecos. Del Bosque, una vez más en la banda derecha. Balón arriba hacia Santillana, ha saltado Cunningham. Atención Santillana. Va a tener la oportunidad al momento de disparar. Santillana ha dejado la pelota muy bien en Cunningham. En el momento de disparar la metió el pie un jugador del Liverpool. Están muy encima de la jugada. Es difícil. Es un equipo muy fuerte, muy bien organizado y está jugando con gran movilidad.
ahora está dando más velocidad al juego, el Madrid también, por supuesto, pero la defensa está muy firme, la defensa del Liverpool. También Cunningham está entrando menos en juego ahora, en la segunda parte. Cunningham, muy poco, en esta segunda parte hasta el momento está entrando poco en juego, sí. Juanito. Deja para García Navajas. Stilique. De nuevo balón para Navajas. A McDermott con él. Ha perdido ahí ante Neil. Ha recuperado el Madrid. Del Bosque, atención. Muy bien, ha visto muy bien a Santillana y le daba la pelota. Camacho, qué pena. El balón iba muy bien ahí para Juanito. Ángel. Deja para Cunningham. De nuevo Del Bosque que viene a la derecha. Va a recibir ahí Del Bosque. Sí. Stilique. Ha devuelto muy bien. Ahí corre Del Bosque con Alan Kennedy. El balón no pudo salir del regate. Lo hizo antes el lateral. Alan Kennedy. Ahí está. Douglas. Ha llegado antes Cortés, sin embargo recupera McDermott, está jugando Johnson. Está jugando, dando mucha velocidad al juego Liverpool, ahora contraatacando con mucho peligro. Y falta y con una gran movilidad. El Johnson, delantero centro, el 9 se está moviendo mucho. No ha hecho grandes cosas en lo técnico, ni ha tenido peligro. Ahora se repite la jugada de la falta clara, que el árbitro ha sancionado. Se metía en el área. David optó por, no tenía más remedio que cortar ahí. Atención al lanzamiento de la falta, están Sanes y Ray Kennedy. Ha tocado Sanes para atrás, hacia Lee. Neil. Atención Santillana, está más adelantado Cunningham. Se ha llevado muy bien Santillana, atención, deja para Juanito, Alan Kennedy junto a él. Juanito, no ha podido, Juanito ha querido driblar y se quedaba solo, pero ha podido dar la pelota a Cunningham, que estaba completamente desmarcado en la parte izquierda del ataque de Madrid. Es una pena porque era una jugada de contraataque rápida que podía haber justificado un gol. Ya, efectivamente, este mayor acoso continuo del Liverpool puede ser contrarrestado de alguna manera del Real Madrid en algún contraataque rápido. Sí, exactamente, pero es que estos el Madrid incluso también está exponiendo un poco más en esta parte, porque hemos visto a Navajas que ha salido en ataque bastantes veces, cosa que en la primera parte no ha hecho. Se están desentendiendo un poco no totalmente del marcaje, pero está jugando con un poco más alegría, lo mismo el Liverpool que el Madrid, y el fútbol está resultando más brillante ahora. Del Bosque sobre Ángel. Deja para Navajas. Juanito. Atención Santillana, Camacho, Santillana. Una pena, muy buena jugada, pero el pase de Camacho ha sido un poco fuerte para la posición que está ocupando Santillana en este momento. Seguimos viendo a Stilique como defensa izquierdo un poco y a Camacho juega en el centro del campo siguiendo a Túnez al extremo izquierdo. No sabemos si realmente es que no queremos creer que no se haya dado cuenta, ¿no? Bosco, quizá que le interesa seguir así. Sí, es posible, claro, lógicamente cuando sigue así es porque le interesa, él pensará que esto va mejor para el equipo. Bien, de momento el marcador sigue empate a 0, 20 minutos ya de la segunda parte. Está jugando Phil Thompson, el capitán del Liverpool. Aguantan ahí, no les importa ir despacio, pero ya cuando se van acercando a las mediaciones del área, o bien en lanzamientos largos o en rápidas paredes, ahí ya... Sí, juegan, es un gran equipo, es indiscutible que está jugando, estos minutos de la segunda parte lo están jugando muy bien. Lee. Quizá peligro no mucho, porque se marca muy encima. Ha cortado Ángel. Y la defensa del Madrid pues está jugando con seguridad. Juanito, atención. Abre muy bien a Santillana. Esos contraataques son los que pueden. Sí, sobre todo por este lado derecho siempre hay un jugador del Madrid solo, completamente, porque no le sigue el adversario. Juanito intentó dar el primer toque. Falta de Johnson a Del Bosque. Quizás Juanito debía buscar un poco más la banda. Sí, yo creo, es posible que sacara más
más fruto jugando por la banda derecha, retrasado, partiendo de posición un poco retrasada, sin jugar muy avanzado para que el número 3, o sea, al agarrar la pelota Juanito, que sea él que tenga que ir a buscar al 3 y no el 3 que esté encima de él. Kennedy. Está señalado fuera de juego en ese centro de Juanito. Ahí está jugando de nuevo el lateral Neal sobre Lee. Thompson para Alan Hansen. De nuevo el capitán Thompson. Phil Neal. Están exponiendo más el Liverpool. Atención, Ray Kennedy. Del Bosque con él, sigue Kennedy. Ahí está Cortés, Douglas, Neal, fuera. Sí, afortunadamente ha tirado a mucha distancia y francamente mal. Pero Douglas, cada vez que tiene la pelota ahí en esa zona, hace jugada de peligro generalmente. Parece que la sustitución no se va a producir en el Liverpool. Se han sentado los jugadores que estaban haciendo ejercicio de calentamiento y sigue el mismo 11 que iniciaron el juego. Sí, ahí está Agustín, va a poner la pelota en juego. Buscando a Cunningham, ha controlado muy bien Lee. Atención, Johnson y Douglas son los hombres que están ahora adelantados. Junto a él Sabido, sigue Johnson. Balón atrás para Lee. Se ha entrado también McDermott y también Kennedy. Se incorporan muy bien los dos interiores. Stilique ha recuperado el Madrid. Santillana, Juanito pidiéndole la derecha. Juanito la coge solo, él puede iniciar, el tren le va a seguir, pero él va con la pelota solo. Y ahí ya puede hacerle incluso falta. O sea, si arranca desde atrás o esta posición suya puede hacer mucho peligro. Sí, no importa que como en este caso le hayan quitado la pelota. Sí, claro, pero lógicamente la coge solo, que normalmente en el fútbol nuestro en España, pues difícilmente un extremo se le deja jugar o coger la pelota con esa facilidad solo. Ahí se marca más estrechamente. De nuevo Douglas, Ray Kennedy, del Bosque junto a él, Alan Kennedy. Está pidiendo el balón Lee, ahí está Lee y Stilique, ha tocado Lee, Sabido, no se ha entendido con Agustín y Ángel, el que intentaba alejar. Sin embargo, se ha llevado entrando fuerte, muy bien. Ray Kennedy, Camacho junto a él, saque de banda. Sí. Kennedy también está jugando, el Ray Kennedy, el número 5 está jugando mejor ahora que la primera parte también. Es un jugador que juega más por su lado izquierdo, es zurdo, pero es un magnífico jugador. Falta de saque. El que realmente no está dando una gran sensación es el Sanes, ¿no? Quizá también por el marcador. Sí, le está marcando muy bien Camacho, porque Camacho es un gran marcador. Pero de todas formas es un hombre que está jugando muy retrasado. Quizá el mediocampista más cómodo, es que está jugando con más retrasado, sí. A punto estuvo Santillana de llevarse ese balón. Alan Hansen, 25 minutos de la segunda parte, sigue el empate a 0. El lateral Neal. Balón para Hansen de nuevo. Ya jugándose en campo del Real Madrid. Atención Douglas, Cortés junto a él. Alan Hansen, Ray Kennedy. Sí, ha entregado muy mal, iba hacia Terry McDermott, ese balón que ha recuperado Stilique para el Real Madrid. Jugando con Cunningham, Sami Lee con él, saque de banda para el Madrid. Es que cuando tiene la pelota un jugador del Madrid se van encima de él con hacen un pressing impresionante esto del Liverpool. Aparentemente ahí le dejan tomar la pelota al contrario, pero en cuanto la tiene van de verdad por eso, se la arrebatan en muchas ocasiones. Ray Kennedy. Este está jugando, el Kennedy está jugando mucho mejor que en la primera parte. Sabido sobre del Bosque, García Navajas. Juanito. Deja para Ángel.
buscando a Cunningham. Es Cunningham allí en el extremo, cuando se juega abierto, pega la banda, no marcan. Pero es que no suelta la pelota, ahora sí. El disparo de Juanito ha forzado este primer saque de esquina. Sí, en cuanto... Creo que la baja del Madrid está por los extremos. Entrar por ahí porque están solos, vamos, no le marca al contrario, ¿no? Y pueden ir a buscarlo e incluso centrar para Cunningham y para Santillana, que son los buenos cabeceadores, o grandes cabeceadores. Eso que destacabas tú, que vamos, que aquí el extremo puede entrar de atrás. Sí, entra de atrás perfectamente porque no te marca el adversario. Bien, va a lanzar Juanito este primer saque de esquina para el Real Madrid. Está Del Bosque, Santillana, Cunningham dentro del área, muy pasado, va a saltar Cunningham, ha tocado Neil, el balón para el Real Madrid, Ángel ha indicado que realmente algo le está señalando el linier, parece que ha salido fuera la pelota o no acertamos. Ha sido una jugada anterior, parece, la jugada anterior. Ahora los cánticos son de los seguidores del Liverpool, cuando Alan Kennedy, sin prisas, juega sobre Hansen, Thompson, largo hacia Terry McDermott. Ahí está Ángel con él. McDermott para Neil, Sammy Lee, ya le sale Stilique, Thompson, va a saltar Douglas y Cortés, ha tocado Cortés, recupera McDermott, fuera de juego de Douglas. Estaba fuera de juego Douglas, la jugada por tanto quedaba anulada. Ha decaído un poco el ritmo de juego de los primeros minutos, de los 20 minutos iniciales, y entra en una fase del partido verdaderamente peligrosa. Quien marque puede ganar el partido. Esta es la impresión que ahora mismo da. Bien, ahí está Sabido, cuando para el Real Madrid sobre Del Bosque sobre Navajas. Le cuesta al Madrid cuando sale aquí desde atrás lento, le cuesta romper. Sí, es que es muy difícil penetrar porque da tiempo a que al contrario se retrase y marque y tape huecos, y es más difícil. Este fútbol lento no sirve de bien poco, pero ya tenemos aquí a Del Bosque como extremo derecha completamente solo, con una cantidad de terreno para poder jugar. No le ven en este caso. Solo completamente, fíjate si hay una cantidad de terreno por delante sin contrario. El balón lo ha recuperado el Liverpool. Juega Hansen. Va a intentar cerrarle Cunningham. Y el que recibe es el lateral Neil. Douglas y Cortés. El saque de banda favorece al Real Madrid. Están resultando muy eficientes en el marcaje de Sabido a Johnson y de García Cortés a Douglas, que son los jugadores, sobre todo Douglas, muy difíciles de marcar porque tiene una gran técnica y es peligroso en los últimos metros. Pues ya tenemos a Del Bosque solo aquí. Atención, Juanito. Aquí puede haber una jugada de peligro si soltamos la pelota. Bien jugado. No ha llegado Santillana. Sí. Con un poquito más de suerte en el pase, más precisión, Santillana hubiera podido tener una oportunidad de gol bastante clara. Va a lanzar este segundo saque de esquina. Va a ser Stilique, Del Bosque, Santillana, Camacho, Cunningham dentro del área. Prácticamente todo el Liverpool, a excepción de Douglas también. Tiene Sabido, Santillana, atención, sería un punterazo. Está muy cerca, a lo contrario, es muy difícil, no hay sitio para... Ha abierto muy bien Ángel, atención, Stilique, después. Les cayó ahí el balón entre... Todas las penetraciones que hace el Madrid por los extremos pueden tener peligro precisamente por eso, porque se cierra la defensa y no hace caso a los hombres que se pegan a la banda.
jugando el Liverpool desde atrás, tranquilo, sin prisa ahí en esos metros. Es Hansen, juega sobre Alan Kennedy, Cunningham junto a él, sigue Kennedy, ha rechazado Del Bosque, Camacho, le pide la pelota a Juanito, controla Juanito, está rodeado de contrarios, realmente ahí ellos cuando pierden la pelota van a buscarle inmediatamente a cortar, ¿no? Sí, en cuanto al pressing que hacen es impresionante. Por eso el jugador de Madrid que tiene la pelota lo que tiene que hacer es desprenderse de ella, mover la pelota, moverla mucho y desmarcarse, buscar espacios para volver a dar facilidad al compañero para que le dé el pase. Pero sobre todo soltar y soltar. Es Navaja, deja para Cunningham. Ha entregado muy bien. Navaja centra solo por el lado derecho. Está Santillana en el centro del área. Ha saltado muy bien Santillana. Sanes. Alan Kennedy sobre su guardameta Ray Clemens. Lee ha bajado mucho también. Lee. Sí, ha bajado bastante. Sí, tiene menos capacidad de juego ahora, menos. Debe estar un poco cansado. Ahí está Lee, juega sobre Hansen. Ha adelantado muy bien ahí Cabido. Si el Madrid juega rápido estos contraataques, cuando el Liverpool se va adelante puede hacer gol. Ahí está la jugada, entra Camacho solo por el lateral. Corre. Ya estaban preparados tanto Santillana como Cunningham y Juanito. Parece que Stili que viene aquí al banquillo. Ahí está. ¿Cuándo se va a lanzar este córner? Es el tercero favorable al Real Madrid, los tres en esta segunda parte. Ha lanzado Juanito, un corto. Rechazó Alan Kennedy. Juega Stili, que atención, abre ahora de una vez más para Del Bosque. Tiene ante la Ray Kennedy, sigue Del Bosque, atención, va a saltar Santillana, ha tocado Santillana. Estaba entre dos jugadores, era difícil precisar. Y se produce el ataque del Liverpool, es McDermott. Abre sobre Ray Kennedy. Deja para Sané calentando. Parece que es San José. Cabido. Estamos ya en el minuto 35. Sí. Ha decaído mucho la velocidad del juego. Se está jugando con mucha lentitud. O con bastante lentitud. Difícilmente, no sé. Antes decíamos que quien hiciera un gol parece que iba a decidir el partido, ahora se puede decir con mucho más claridad. Alan Kennedy. Deja sobre Ray. El despeje con minuto 39 de la segunda parte. Gana el Liverpool por 1-0. Saca la falta Ray Kennedy sobre Alan Kennedy, el autor del gol. El Liverpool ganando tiempo. Era de gol clara. Va a intentar Santillana controlar. Ha indicado falta ahí Santillana, el señor Palotay. La verdad es que forzaron los dos jugadores cuando llegamos al minuto 40. 5 minutos para el final del partido. 5 minutos de esperanza todavía para el Real Madrid. Con esa posibilidad de igualar. Vamos a ver si es capaz. Ha calzado
García Navajas. Deja para Agustín, que se haga el saque largo. Ray Kennedy. De nuevo Navajas y Agustín. Busca ahora Santillana. Va a saltar Santillana con Thompson. Recupera Ray Kennedy para el Liverpool. Sanes. Alan Kennedy, el autor del gol. Johnson. Cortés. Falta ahora de Hansen a Santillana. Se van a producir dos cambios en el Madrid. Va a retirar Juanito y Cortés. Juanito y Cortés. No lo ha autorizado el árbitro. Cuando juega Del Bosque. Ángel de nuevo Del Bosque. Buscando el Madrid. Atención Ángel, Juanito. Deja para Camacho. Va a buscar el centro Camacho. Ha salido Neil. Douglas y Cortés. Falta de Douglas. Y ahí se va a producir el cambio. Se va a producir el cambio. Salen Pineda y San José. Por Cortés. Y Juanito están indicando. Desde la banda que lleva la pelota por 1-0 frente al Real Madrid. Miguel Muñoz, una decepción evidentemente, pero desde tu punto de vista un análisis general del encuentro. Sí, bueno, sí, nos indican que todavía no se ha cumplido. Que parece ser que faltaban un par de minutos para finalizar el partido. El análisis, yo creo que en todo momento, en fin, la decepción es grande porque como yo quería que el Madrid ganase, pero hay que reconocer ciertamente que el Liverpool a lo largo de los 90 minutos ha sido superior. Ha estado mejor, ha jugado con más serenidad, no ha tenido en ningún momento inquietud en la defensa, una inquietud seria. El Madrid lo ha intentado todo, han marcado a veces muy bien atrás, pero quizá pues este fallo que ha costado el gol pues venga de esa bisoñez de los defensas a que apuntábamos al iniciarse el partido, que era el temor que podíamos tener. Sin embargo, Agustín pues ha jugado un partido espléndido, ha jugado como un veterano más, pero creo que en el cómputo global del partido, la situación de los hombres del Liverpool dentro del terreno de juego ha sido muy buena. Han jugado con gran serenidad, con cierta peligrosidad, aunque no es un equipo que tenga mucha facilidad para hacer gol. Y en definitiva creo que, aunque nos duela a todos, el resultado ha sido justo. Realmente, señores, ahí ven ustedes las muestras de alegría de los jugadores del Liverpool con los compañeros gráficos, y aunque han llegado a saltar algunos hinchas del Liverpool al terreno de juego, inmediatamente la policía francesa ha acordonado el campo para evitar la invasión del terreno. Un fallo, lamentable fallo, y luego el contrario la ha aprovechado muy bien porque casi sin ángulo de tiro ha cruzado muy bien la pelota, que Agustín no ha podido. Años de primacía del fútbol británico, 5 años de primacía del fútbol inglés, decíamos, que señala hoy el Liverpool en la Copa de Europa, desde el año 1977 en que la consiguieron.
Est-ce qu'on m'entend là par là? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je peux le faire pour Cognac? J'en ai pour 30 secondes, je fais Hidalgo pour le 23h. Je fais 30-40 secondes avec Hidalgo pour le 23h. Il y a problème de magnéto. D'accord. Tout de suite, Michel. Tout de suite, pour le magnéto à Cognac, merci.